Hola, soy Dani Picking Tomatoes y en este vídeo vamos a ver cómo configurar tanto una cámara como un ordenador para realizar video streaming tanto en Facebook como en YouTube. En este caso vamos a utilizar la Sony FS5 ya que dispone de un modo de streaming vía Wi-Fi o cable. Antes de empezar, primero tenemos que tener claro cómo es el método que vamos a usar. El método que vamos a usar es una combinación de dos programas, VLC Player y OBS Studio. La cámara la conectaremos vía Wi-Fi o cable a la misma red donde está nuestro ordenador. Una vez establecida la conexión, usaremos VLC Player para captar la señal y OBS Studio para mandar dicha señal a los servidores de YouTube o de Facebook. Lo primero es saber qué IP tiene nuestro equipo o el equipo donde vamos a realizar el streaming. En equipos Mac tendremos que ir a preferencias de sistema, red. Si estamos conectados por cable debería salir la dirección IP aquí, y si estamos conectados a una red Wi-Fi debemos acceder a avanzado y en la pestaña TCP/IP encontraremos nuestra IP. En equipos Windows podemos buscar el comando cmd y abrirlo. Luego escribimos ipconfig y nos saldrá la IP que tenemos. Debemos apuntar la que sea IPv4. Lo siguiente va a ser configurar la cámara para realizar el streaming. Para ello pulsamos el botón menú, luego vamos a ajustar red y luego a configuración Wi-Fi. Pero antes comprobamos que no está activado el modo avión. En configuración Wi-Fi accedemos a configuración punto de acceso. La cámara empezará a buscar redes Wi-Fi disponibles y seleccionamos la red Wi-Fi donde queremos conectar. En este caso yo ya tengo guardada una red Wi-Fi para usarla, pero de no ser así, solo tendríamos que introducir la contraseña en la red Wi-Fi que queremos acceder. Lo siguiente será configurar la dirección IP en la cámara. Podemos ponerla manualmente, en este caso tendremos que saber la máscara de subred, puerta de enlace y una dirección IP que esté libre, o podemos dejarlo en automático si en nuestra red se asigna automáticamente las direcciones. El siguiente punto es la conexión de prioridad. Vamos a dejarla activada para evitar que en caso de haber más redes Wi-Fi no cambie de una a otra y podamos perder la señal. Pulsamos en OK y esperamos a que se conecte. El siguiente paso será configurar los parámetros de streaming en la cámara. Volvemos al submenú Ajustar red y esta vez accedemos a Transmisión por secuencia. En este nuevo menú podemos configurar hasta 3 rutas diferentes para el streaming, por si solemos realizar streaming en diferentes redes u ordenadores, para tenerlo ya guardado. Para esta prueba seleccionamos Preajustar 1. Aquí es donde tenemos que poner la dirección IP del ordenador donde vamos a realizar el streaming en Facebook o en YouTube. Como veis, ya tengo guardada la IP y puerto de mi ordenador, pero se puede cambiar en cualquier momento. Escribimos la IP de nuestro equipo y también el puerto, en este caso siempre se da 1234. Le damos a OK y ya tenemos guardados los datos en Preajustar 1. Aunque la cámara es capaz de 4K y 1080, para el vídeo en streaming el máximo es 720. Ahora que ya tenemos configurado el destino del streaming, podemos empezar. Seleccionamos el ajuste que queremos usar, en este caso será Ajustar 1, que es el que hemos configurado previamente, y luego pulsamos en Ejecutar. Ahora tendremos que elegir entre conexión Wi-Fi o por cable. Vamos a empezar este ejemplo con conexión Wi-Fi. Esperamos a que se active la opción Wi-Fi y pulsamos en ella. Dejamos que la cámara prepare la configuración del streaming. Veremos que aparece un símbolo en la parte superior indicando que la cámara está lista para empezar. Si queremos salir de este modo tendremos que pulsar el botón menú y si queremos iniciar la transmisión de vídeo pulsaremos el botón thumbnail. Tened en cuenta que hasta que no pulsemos este botón la cámara no enviará ningún tipo de señal. Una vez pulsado el botón thumbnail veremos cómo el icono cambia, indicando que la cámara ya está realizando el streaming. La cámara permite grabar durante el streaming, al igual que cuando realizamos una grabación normal será simplemente pulsar el botón de grabar y stop.
En el modo streaming, algunos de los botones de la cámara quedan deshabilitadas, aunque sí podemos cambiar el diafragma con su dial, activar el filtro de densidad neutra, cambiar la velocidad, ganancia, etc. Pero otros botones no funcionan. Cuando queramos terminar con el streaming, tendremos que pulsar de nuevo el botón Thumbnail y en caso de querer salir del modo streaming, pulsaremos el botón Menú. En caso de que usemos conexión por cable, pulsaremos en LAN con cable. Cuando quede establecida la conexión, se mostrará este icono en la parte superior. Al igual que en la conexión por Wi-Fi, una vez que la cámara esté lista para realizar el streaming, aparece el icono STRM. Pulsaremos el botón Thumbnail para iniciar y parar el streaming, al igual que en el modo Wi-Fi. Para poder realizar streaming en YouTube y Facebook, vamos a necesitar, aparte de cuentas registradas en cada uno de los portales, dos programas de vídeo, ambos gratuitos y ambos para Windows, Mac y Linux. El primero de ellos es VLC Player. Simplemente tenemos que ir a Google, buscar VLC y descargar la versión correspondiente para nuestro sistema operativo. El siguiente programa es OBS Studio, que nos sirve para enviar la señal de vídeo a YouTube y Facebook, entre otros. Igualmente, vamos a Google, buscamos por OBS Studio y entramos en su web para descargar la versión. Una vez instalado ambos programas, iniciamos primero VLC. Podemos pulsar en Abrir medio o ir al menú Archivo y Abrir red. Aquí tendremos que poner por dónde tiene que recoger la señal de streaming. Pulsaremos en Abrir emisión RTP-UDP. Marcamos UPD y unidifusión en caso de que no estén marcados y ponemos como puerto 1, 2, 3, 4. Ahora ya tenemos la ruta UDP por donde recibiremos el streaming. El siguiente punto es guardar la lista de reproducción. Para ello vamos a Archivo, Guardar lista. En este caso la guardamos en el escritorio para tenerla a mano. El siguiente paso es configurar OBS. Por defecto tenemos creada ya una escena, podemos crear otra o usar la misma. Lo siguiente será crear una nueva fuente. Pulsamos el símbolo más y luego fuente de vídeo VLC. Creamos la nueva fuente VLC con el nombre que más os guste o lo dejamos tal cual. Ahora es el momento de añadir la lista de reproducción que creamos anteriormente. Si todo lo hemos hecho bien, deberíamos ver ya la señal de vídeo dentro de OBS. Podemos agrandar el vídeo hasta rellenar el marco. Si tenemos abierto VLC, la señal no va a llegar a OBS, aunque tengamos todo correctamente. Así que siempre hay que cerrar VLC para recibir la señal en OBS. Ahora ya tenemos configurado tanto la cámara como VLC y OBS para recibir la señal. El siguiente punto es configurar tanto OBS como YouTube para realizar un streaming. El primer paso es ir a nuestro canal de YouTube donde realizar el directo y pulsamos en el símbolo de la cámara que vemos arriba y luego emitir en directo. Por defecto es la webcam, por eso nos suele dar error de que no encuentra ninguna cámara. Debemos pulsar en emisión. Escribimos un título si queremos que sea pública, privada, etc. Una descripción, si vamos a programar la emisión para más tarde, etc. Una vez que lo tengamos todo, pulsamos en crear emisión. Ahora necesitamos la clave de emisión. Por defecto salta la ventana para que podamos copiarla. También tenemos la URL del servidor de YouTube.
pero no se hará falta en este caso ya que OBS tiene una configuración para YouTube. Copiamos la clave, importante no mostrar nunca esta clave a otras personas, ya que si no cualquier persona podría hacer directos en este mismo canal. Lo siguiente será ir a OBS, ajustes de emisión, seleccionamos como servicio YouTube y copiamos la clave que tenemos. El siguiente punto será iniciar transmisión en OBS. Ya podemos cerrar esta ventana y esperamos a que YouTube reciba nuestro streaming. Normalmente suele tardar de 10 a 30 segundos hasta que vemos algo en pantalla. Y como veis, siempre habrá cierta latencia entre la fuente de vídeo y el directo. Cuando recibamos la señal ya estamos listos para iniciar el directo en YouTube. Para ello pulsamos el botón azul Emitir en directo. Como he comentado antes, siempre habrá cierta latencia entre la señal en directo y lo que se esté viendo en YouTube. Como podéis ver aquí como ejemplo que estoy cambiando la luz a otros colores, suele haber como unos 15-20 segundos hasta que se refleja en el canal de YouTube. Para terminar pulsaremos en terminar emisión en YouTube y no nos olvidemos que tenemos que detener la transmisión en OBS y lógicamente en la cámara. Para realizar un directo en Facebook tendremos que estar en nuestra página y luego pulsaremos en vivo. Al igual que YouTube vamos a necesitar una clave, la copiamos y volvemos a OBS. Entramos en ajustes, emisión y seleccionamos como servicio Facebook y copiamos la clave. Iniciamos transmisión y esperamos a que la señal llegue a Facebook. Al igual que YouTube, podemos ver diferentes gráficas sobre nuestro directo. Pulsamos en transmitir para iniciar el streaming. Para terminarlo, pulsamos en finalizar vídeo en vivo y de nuevo tendremos que ir a OBS y terminar la transmisión. Y hasta aquí el tutorial sobre streaming. Si tenéis cualquier duda podéis dejar un comentario aquí abajo. Hasta el próximo vídeo.